4 convocada de nombre Ezequiel, una mano ganadora. Ella había preguntado el nombre del planeta, y la tripulación de la lanzadera le había respondido Terra, lo que no le servía en absoluto. Mersadie Oliton había pasado los primeros 28 años de sus 29 de vida en Terra, y aquello no lo era. El iterador enviado para acompañarla tampoco le sirvió de mucho más. Un joven modesto, de piel olivácea, de entre 18 y 19 años. El iterador se llamaba Mehmed, era poseedor de un intelecto tremendo y una genialidad precoz. Pero la violenta travesía suborbital de la lanzadera no le sentó bien a su organismo, y se pasó la mayor parte del trayecto sin poder responder a sus preguntas porque estaba demasiado ocupado vomitando en una bolsa de plástico. El vehículo tomó tierra en un tramo de césped convencional entre filas de árboles esterilizados y desmochados, 8 kilómetros al oeste de la ciudad elevada. Empezaba a anochecer, y algunas estrellas centelleaban ya en la mancha violeta de los extremos del firmamento. A gran altura, las naves pasaban sobre sus cabezas, con las luces parpadeando. Mersadie descendió por la rampa de la nave hasta pisar la hierba, aspirando los curiosos aromas y la atmósfera ligeramente distinta de aquel mundo. Se detuvo en seco. El aire, rico en oxígeno, imaginó, la estaba mareando, y aquella sensación de mareo se incrementaba aún más solo con pensar dónde estaba. Por primera vez en su vida se encontraba sobre otro suelo, otro mundo, y le pareció algo trascendental, algo que merecía la actuación de una banda ceremonial. Ella era, por todo lo que sabía, uno de los primeros rememoradores a los que se concedía acceso a la superficie del mundo conquistado. Giró para mirar la lejana ciudad, abarcando el panorama y consignándolo a las espirales de su memoria. Efectuó pestañeos fotográficos para almacenar ciertas vistas digitalmente, advirtiendo que todavía se elevaban columnas de humo en el paisaje urbano, a pesar de que los combates habían finalizado hacía meses. Lo llamamos 63-19, indicó el iterador, descendiendo por la rampa detrás de ella. Al parecer, el descenso al planeta había estabilizado su constitución delicada. La mujer retrocedió sutilmente ante el hedor a vómito de su aliento. 63-19, inquirió. Por ser el mundo 19 que la 63 expedición ha sometido, dijo Mehmed, aunque, desde luego, aquí no se ha establecido aún un acatamiento total. Todavía no se ha ratificado la Carta Constitucional. El gobernador general electo Rakris está encontrando dificultades para formar una coalición parlamentaria que dé su consentimiento, pero 63-19 servirá. Los habitantes del lugar llaman a este mundo Terra, y no podemos tener a dos de ellas, ¿no es cierto? Por lo que yo entiendo, esa fue la raíz del problema en un principio. Comprendo, dijo Mersadie mientras se alejaba. Tocó con la mano la corteza de uno de los árboles desmochados. Parecía real al tacto. Sonrió para sí y lo almacenó en su mente con un pestañeo. La base de su narración, con claves visuales, se formulaba ya en su mente mejorada. Un punto de vista personal, eso es lo que haría. Usaría la novedad y la falta de familiaridad de su primer descenso a un planeta como un tema alrededor del cual giraría toda su remembranza. Es una tarde hermosa, anunció el iterador, yendo a detenerse junto a ella. El joven había dejado las bolsas repletas de vómito al pie de la rampa, como si esperara que alguien se deshiciera de ellas por él. Los 4 soldados a los que se había encomendado la protección de la muchacha desde luego no pensaban hacerlo. Sudando a mares dentro de sus gruesos sobretodos de terciopelo y morriones, con los rifles colgados al hombro, cerraron filas alrededor de la rememoradora. «Señora Oliton», dijo el oficial. «La esperan». Mersadie asintió y los siguió. El corazón le latía con fuerza. Aquel iba a ser todo un acontecimiento. Una semana antes, su amiga y colega rememoradora Euphratie Keller, que hasta el momento había conseguido sin lugar a dudas mucho más que cualquiera de los rememoradores, había estado presente en la ciudad oriental de Caens, observando operaciones de la cruzada, cuando se encontró a Malogurst con vida. El palafrenero del señor de la guerra, dado por muerto tras el incendio y destrucción de las naves de la embajada mientras estaban en órbita, había escapado con la ayuda de una cápsula de desembarco. Gravemente herido, había recibido la atención y protección de la familia de un granjero que habitaba en los territorios situados fuera de Caens. Keller había estado justo allí, por casualidad, para pictografiar cómo sacaban al palafrenero de la granja. Había sido todo un golpe de efecto. Sus pictografías, tan bellamente compuestas, se habían exhibido a toda la flota expedicionaria y habían sido apreciadas por los séquitos imperiales.
Repentinamente, se hablaba de Euprati Keller. De improviso, los rememoradores ya no eran algo tan malo, después de todo. Con unos cuantos clics geniales de su pictógrafo, Euprati había hecho progresar enormemente la causa de los rememoradores. Ahora Mersadie esperaba poder hacer lo mismo. La habían convocado allí y todavía no se había recuperado de la sorpresa. La habían llamado a la superficie. Solo ese hecho habría sido suficiente, pero era quien la había convocado lo que importaba en realidad. Él había autorizado personalmente su permiso de tránsito, y se había ocupado de asignarle una escolta y a uno de los mejores iteradores de Sinderman. La joven no conseguía comprenderlo. La última vez que se habían visto, él se había comportado de un modo tan brutal que Mersadie había pensado en dimitir y tomar el primer transporte de vuelta a casa. La esperaba de pie en un sendero de grava entre las hileras de árboles, y al acercarse a él, rodeada por los soldados, acusó un natural temor reverente al contemplarlo con la armadura puesta, que centelleaba, blanca, con un trazo de negro en los bordes. El casco, con un penacho de cola de caballo lateral, permanecía colgado a la cintura. Era un gigante de 2,5 metros de estatura. Percibió cómo los soldados que la rodeaban vacilaban. «Aguardad aquí», les indicó, y ellos se quedaron atrás, aliviados. Un soldado del ejército imperial podía ser tan duro como un par de botas viejas, pero no le gustaba lidiar con un Astartes. En especial no con uno de los lobos lunares, los más poderosos de los poderosos, la más mortífera de las legiones. «¿También tú?», dijo la joven al iterador. «De acuerdo», respondió Mehmet, deteniéndose. La llamada fue personal. «Comprendo», repuso él. Mersadie fue hacia el capitán de los lobos lunares. El hombre se alzaba por encima de ella y tuvo que resguardar sus ojos con la mano para protegerlos del sol que se ponía a fin de poder mirarlo. «Rememoradora», la saludó él con una voz tan profunda como la raíz de un roble. «Capitán. Antes de que empecemos, me gustaría disculparme por cualquier ofensa que pudiera haberle causado la última vez que nos vimos. Si me hubiera sentido ofendido, señora, ¿la habría hecho venir aquí? Supongo que no. Supone correctamente. Me indignó con sus preguntas la última vez, pero admito que fui demasiado duro con usted. Hablé con una temeridad innecesaria, fue esa temeridad la que me hizo pensar en usted», respondió Loken. «No puedo explicarlo más. No lo haré, pero debe saber que fue precisamente el hecho de que dijera cosas fuera de lugar lo que me trajo aquí. Motivo por el que decidí hacer que la trajeran también a usted. Si eso es lo que hacen los rememoradores, ha hecho muy bien su trabajo». Mersadie no estaba segura de qué decir. Bajó los ojos. Los últimos rayos de luz solar le dieron de lleno en ellos. ¿Desea que sea testigo de algo? ¿Que recuerde algo? No, replicó él fríamente. Lo que sucede ahora sucede en privado, pero quería que supiera que, en parte, se debe a usted. Cuando regrese, si lo considero apropiado, le transmitiré ciertos recuerdos. Si eso resulta aceptable. Me siento honrada, capitán. Aceptaré lo que decida. Loken asintió. «Debo ir con», empezó Mehmet. «No», respondió el lobo lunar. «De acuerdo», repuso rápidamente el iterador, retrocediendo para marchar a estudiar un tronco de árbol. Me hizo las preguntas correctas, y de ese modo me mostró que también yo hacía las preguntas correctas, dijo Loken a Mersadie. «¿Lo hice?», las respondió. «No», respondió él. «Aguarde aquí, por favor». Se alejó en dirección a un seto de boj podado por los mejores jardineros ornamentales en forma de gruesa pared verde de baluarte, y desapareció de la vista bajo un arco de hojas. Mersadie se volvió hacia los soldados que aguardaban. «¿Conocen algún juego?», preguntó. Los hombres se encogieron de hombros. La mujer extrajo una baraja del bolsillo del abrigo. «Les puedo enseñar uno», anunció con una sonrisa, y se sentó en la hierba para repartir las cartas. Los soldados dejaron los rifles en el suelo y se agruparon a su alrededor en las sombras azules cada vez más alargadas. «A los soldados les encanta jugar a las cartas», le había dicho Ignace Carcassi antes de que abandonara la nave insignia, justo antes de dedicarle una sonrisa burlona y entregarle la baraja. Al otro lado del elevado seto se extendía un jardín acuático ornamental convertido en una lóbrega ruina. La altura del seto y los árboles cercanos, que en aquellos momentos se convertían en formas negras y erizadas al recortarse contra el cielo rosa, ocultaban lo que quedaba de luz solar. La penumbra sobre los jardines resultaba casi neblinosa.
En el pasado, el jardín había estado compuesto de placas rectangulares de auslita, dispuestas a modo de losas gigantescas, que rodeaban una serie de depresiones cuadradas y poco profundas en las que habían florecido lirios y luminosas flores acuáticas en sumideros llenos de guijarros alimentados por algún manantial o fuente. Delicados helechos híbridos y sauces llorones habían bordeado los estanques. Durante el asalto a la ciudad elevada, proyectiles terrestres o bombardeos aéreos habían acribillado la zona, derribando muchas de las plantas y haciendo pedazos un gran número de bloques. Muchas de las losas de auslita habían quedado desplazadas, y varios de los estanques habían visto aumentado enormemente su tamaño tanto en amplitud como en profundidad por la adición de profundos cráteres abiertos en el suelo. Pero el manantial había seguido alimentando el lugar, llenando los agujeros de los proyectiles a la vez que vertía el agua que rebosaba entre las losas desplazadas. Todo el jardín era un estanque llano que relucía tenuemente en la penumbra, del que sobresalían ramas enmarañadas, trozos rotos de raíces y fragmentos asimétricos de roca en forma de archipiélagos en miniatura. Algunos de los bloques intactos, losas de 2 metros de largo y 1 metro de grosor, aparecían recolocados, y no al azar producto de las explosiones. Los habían levantado para formar una pasarela en la zona del estanque, un espigón de piedra hundido y alineado casi con la superficie del agua. Loken se subió a la calzada y empezó a seguirla. El aire olía a humedad, y se oía el parloteo de los anfibios y el siseo de las moscas del crepúsculo. Flores acuáticas, con los frágiles colores desaparecidos casi en la oscuridad cada vez mayor, flotaban en las aguas quietas a ambos lados del sendero. Loken no sentía miedo. No estaba modificado para sentirlo, pero registraba una ansiedad nerviosa, una expectación que hacía latir sus corazones. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral en su vida, y confiaba en que lo que se hallaba al otro lado de aquel umbral sería avisado. También parecía correcto que estuviera a punto de dar un profundo paso al frente en su carrera. Su mundo, su vida, habían cambiado enormemente en los últimos tiempos, con el ascenso del Señor de la Guerra y la consecuente alteración de la cruzada, y lo más indicado era que él cambiara con todo ello. Una fase nueva. Un tiempo nuevo. Se detuvo un instante y alzó los ojos hacia las estrellas, que empezaban a encenderse en el cielo que se teñía de púrpura. Un tiempo nuevo, y un glorioso tiempo nuevo, bien mirado. Al igual que él, la humanidad se encontraba en un umbral, a punto de dar un paso al frente hacia la grandeza. Se había adentrado profundamente en la irregular expansión del jardín acuático, mucho más allá de los focos de la zona de aterrizaje situados detrás del seto, mucho más allá de las luces de la ciudad. El sol había desaparecido y estaba rodeado de sombras azules. La calzada finalizó. El agua centelleaba al otro lado. Al frente, cruzando unos 30 metros de estanque de aguas quietas, un pequeño montículo ocupado por sauces llorones se alzaba como un atolón, recortándose en el firmamento. Se preguntó si debería esperar. Entonces vio un parpadeo de luz entre los árboles al otro lado del agua, un aleteo de llama amarilla que se apagó tan deprisa como apareció. Loken abandonó la calzada y se metió en el agua. Le llegaba hasta las espinillas. Ondulaciones, círculos de intenso color negro, irradiaron sobre la superficie reflectante del estanque. Empezó a batear en dirección al islote, esperando que sus pies no encontraran de improviso la inesperada profundidad de algún cráter sumergido y dieran de ese modo un toque cómico a aquel momento solemne. Alcanzó la orilla cubierta de árboles y permaneció en los bajíos, fijando la mirada en la enmarañada oscuridad. «Danos tu nombre», dijo una voz desde la oscuridad. Habló en tónico, su lengua materna, el argot de combate de los lobos lunares. «Gabriel Loken es el nombre que tengo para dar». «¿Y cuál es tu rango?» «Soy capitán de la 10ª compañía de la 16 Legión Astartes». «¿Y quién es el señor al que has jurado lealtad?» «Tanto al señor de la guerra como al emperador». Siguió el silencio, interrumpido solo por el chapoteo de las ranas y el ruido de los insectos en los matorrales anegados. La voz volvió a hablar. Solo dijo una palabra: iluminarlo. Se oyó un breve chirrido metálico al abrirse la ranura de un farol, y la luz amarilla de una llama brotó al exterior para brillar sobre él. Había 3 figuras de pie en la orilla bordeada de árboles situada por encima de él. Una sostenía el farol en alto. Aximan. Turgadón, sosteniendo en alto la lámpara. Abaddon. Al igual que él, llevaban puesta la armadura, y la luz danzarina se reflejaba en las curvas del blindaje. Los 3 llevaban la cabeza descubierta, con los cascos con penacho colgando de sus cinturas. ¿Atestiguáis que este individuo es todo lo que afirma ser?, preguntó Abaddon. Parecía una pregunta extraña, ya que los 3 le conocían bien.
Pero Loken comprendió que era parte de la ceremonia. Yo lo atestiguo, dijo Torgadón. Aumenta la luz. Abaddon y Aximand se apartaron unos pasos y empezaron a abrir las rendijas de una docena de faroles que colgaban de las ramas circundantes. Cuando terminaron, una luz dorada los bañó a todos. Torgadón depositó su propia lámpara en el suelo. El trío avanzó hasta entrar en el agua para colocarse ante Loken. Tarik Torgadón era el más alto de ellos, su sonrisa tramposa no abandonó ni un momento su rostro. Relájate, Garby, indicó con una risita ahogada. No mordemos. Loken le devolvió una veloz sonrisa, pero se sentía amilanado. En parte, se debía a la elevada posición que ostentaban aquellos tres hombres, pero también a que no había esperado que la admisión fuera a ser tan ritualista. Horus Aximand, capitán de la quinta compañía, era el más joven y bajo de todos, más bajo que Loken. Era rechoncho y robusto, como un perro guardián. Llevaba la cabeza totalmente afeitada, de modo que la luz de la lámpara relucía sobre ella. Aximand, como muchos de los miembros de las generaciones más jóvenes de la Legión, había recibido su nombre en honor al comandante, pero solo él utilizaba el nombre abiertamente. Su rostro noble, con los ojos bien separados y firmes, la nariz recta, se parecía extrañamente al del Señor de la Guerra, y aquello le había merecido el apelativo cariñoso de Pequeño Horus. El pequeño Horus Aximand, la fiera en el combate, el maestro estratega. Saludó con un movimiento de cabeza a Loken. Ezequiel Abaddon, primer capitán de la Legión, era una bestia imponente. Situado en algún punto entre la altura de Loken y la de Torgadón, parecía más grande que ambos debido al penacho en forma de copete que adornaba su por otra parte afeitado cuero cabelludo. Cuando no llevaba puesto el casco, Abaddon sujetaba su melena de cabellos negros en alto con un manguito de plata que la mantenía orgullosamente erguida como una palmera o un postizo fetiche sobre su coronilla. Él, igual que Torgadón, había pertenecido al Mournival desde su inicio, y, al igual que Torgadón y Aximand, compartía el mismo aspecto de nariz recta y ojos separados que tanto recordaba al del Señor de la Guerra, aunque solo en Aximand tenían las facciones un parecido auténtico. Podrían haber sido hermanos salidos del mismo vientre, si los hubieran engendrado al estilo antiguo. En realidad, eran hermanos en términos de fuente genética y fraternidad militar. Ahora Loken iba a convertirse también en hermano suyo. Existía una curiosa incidencia en el parecido facial de los astartes de la Legión de los Lobos Lunares con su primarca. Tal cosa se había achacado a concordancias en la semilla genética, pero de todos modos, aquellos que recordaban a Horus en sus facciones eran considerados especialmente afortunados, y todos los hombres los conocían como los hijos de Horus. Era un distintivo de honor, y a menudo parecía como si los hijos ascendieran más deprisa y se vieran más favorecidos que el resto. Lo cierto era, Loken lo sabía sin lugar a dudas, que todos los anteriores miembros del Mournival habían sido hijos de Horus, y en aquel respecto, él era único. Loken debía su aspecto físico a una herencia del pálido y curtido linaje de Ectonia. Era el primer no hijo que era elegido para pertenecer a aquel círculo íntimo de élite. Si bien sabía que no podía ser así, sentía como si hubiera alcanzado tal eminencia mediante el simple mérito, en lugar de por el atávico capricho de la fisonomía. Se trata de un simple protocolo, dijo Abaddon, contemplando a Loken. Se ha respondido por ti aquí, y te han propuesto hombres más importantes con anterioridad a eso. Nuestro señor y Lord Dorn han propuesto tu nombre. Como ha hecho usted, señor, según tengo entendido, repuso Loken. Abaddon sonrió. Pocos te igualan como militar, Gabriel. He tenido el ojo puesto en ti, y confirmaste mi interés cuando tomaste el palacio antes que yo. Suerte. No existe tal cosa, repuso Aximand con rudeza. Solo lo dice porque nunca la tiene, intervino Torgadón con una sonrisa. Solo lo digo porque no existe tal cosa, protestó Aximand. La ciencia nos lo ha demostrado. No existe la suerte. Solo existe el éxito o su falta. Suerte, intervino Abaddon. ¿No es esa precisamente una palabra para la molestia? Gabriel es demasiado modesto para decir, sí, Ezequiel, te vencí, tomé el palacio, y triunfé allí donde tú no lo hiciste, porque siente que eso no sería digno de él. Y yo admiro la modestia en un hombre, pero la verdad es, Gabriel, que estás aquí porque eres un guerrero de un talento supremo. Te damos la bienvenida. Gracias, señor, respondió el aludido. Una primera lección, entonces, siguió Abaddon. En el Mournival somos iguales. No existe el rango. Delante de los hombres puedes referirte a mí como señor o primer capitán, pero entre nosotros no existen las ceremonias.
Soy Ezequiel. Horus, dijo a su vez Aximandro. Tarik, proclamó Torgadón. Comprendo, respondió Loken. Ezequiel. Las normas de nuestra fraternidad son simples, explicó Aximand, y pasaremos a ellas, pero no existe una estructura en los deberes que se esperan de ti. Deberás prepararte para pasar más tiempo con el personal de mando y ejercer junto al Señor de la Guerra. ¿Tienes en mente a algún sustituto que supervise la 10ª en tu ausencia? Sí, Horus, respondió Loken. ¿Vitus? Inquirió Torgadón con una sonrisa. Me gustaría, dijo Loken, pero el honor debería ser para Jubal. Antigüedad y rango. Aximand negó con la cabeza. Segunda lección. Haz caso a tu corazón. Si confías en Vitus, haz que sea Vitus. Nunca transijas. Jubal es un gran muchacho. Lo superará. Habrá otros deberes y obligaciones, cuestiones especiales, dijo Abaddon. Escoltas, ceremonias, embajadas, planificación de encuentros. ¿Te ves preparado para ello? Tu vida cambiará. Me siento optimista, asintió él. Entonces deberíamos registrarte como aceptado, dijo Abaddon. El guerrero pasó junto a Loken y vadeó hacia el interior del somero lago, lejos de la luz de los faroles. Aximand lo siguió. Torgadón dio un golpecito a Loken en el brazo y lo condujo también con ellos. Avanzaron a grandes zancadas por las aguas negras y formaron un corro. Abaddon les indicó que permanecieran inmóviles hasta que el agua cesara de chapalear y rizarse. Por fin quedó lisa como un espejo, y el reflejo luminoso de la luna que salía osciló en el agua en medio de ellos. Lo único que siempre ha sido testigo de una admisión, indicó Abaddon. La luna. Símbolo del nombre de nuestra legión. Nadie ha entrado en el Mournival como no haya sido a la luz de la luna. Loken asintió. Esta parece una burda imitación, masculló Aximand, alzando la vista hacia el cielo, pero servirá. La imagen de la luna tiene que reflejarse siempre. En los primeros tiempos del Mournival, hará casi 200 años, se prefería capturar la imagen elegida de la luna en una bandeja de visualización o un espejo pulido. Nos arreglaremos con esto ahora. El agua será suficiente. Loken volvió a asentir. Su sensación de estar amilanado había regresado de un modo agudo e inoportuno. Aquello era un ritual, y olía peligrosamente a las prácticas de los susurradores de cadáveres y espiritualistas. Todo el proceso parecía plagado de superstición y culto arcano, la clase de sinrazón espiritual que Sinderman le había enseñado a denostar. Sintió que debía decir algo antes de que fuera demasiado tarde. Soy un hombre de fe, dijo en voz baja, y esa fe es la verdad del imperio. No me inclinaré ante ningún santuario ni reconoceré a ningún espíritu. Acepto únicamente la claridad empírica de la verdad imperial. Los otros tres lo miraron. Os dije que era íntegro de pies a cabeza, dijo Torgadón. Abaddon y Aximand lanzaron una carcajada. Aquí no hay espíritus, Gabriel, replicó Abaddon, posando una mano tranquilizadora sobre el brazo de Loken. No intentamos embrujarte, dijo Aximand con una risita. Esto no es más que una vieja costumbre. El modo en que se ha hecho siempre, explicó Torgadón. Lo mantenemos por el simple motivo de que parece dar al ritual una cierta importancia. Es pantomima, supongo. Sí, pantomima, coincidió Abaddon. Queremos que este momento sea especial para ti, Gabriel, indicó Aximand. Queremos que lo recuerdes. Creemos que es importante marcar una admisión con una sensación de ceremonia y de acto memorable, de modo que usamos las antiguas costumbres. Tal vez no sea más que algo teatral por nuestra parte, pero lo encontramos tranquilizador. Lo comprendo, respondió Loken. ¿Sí? Preguntó Abaddon. Vas a hacernos un voto. Un juramento tan firme como cualquier juramento de combate que hayas realizado jamás. Hombre a hombre. Impasible y claro y muy laico. Un juramento de hermandad, no un pacto arcano. Estamos aquí de pie, juntos bajo la luz de la luna, y juramos un vínculo que solo la muerte romperá. Lo comprendo, repitió Loken, y se sintió como un idiota. Quiero hacer el juramento. Entonces, vamos a aceptarte. Di los nombres de los demás. Torgadón inclinó la cabeza y recitó 9 nombres. Desde la fundación del Mournival, solo 12 hombres habían ostentado aquel rango extraoficial, y 3 de ellos estaban presentes. Loken sería el número 13. Keisen. Minos. Berrabadón. Litus. Sirakul. Deradaedon. Caradón. Janipur. Sejanus. Caídos gloriosamente, dijeron Aximand y Abaddon como una sola voz. Llorados por el Mournival. Únicamente en la muerte termina el deber.
Un vínculo que solo la muerte romperá. Loken pensó en las palabras de Abaddon. La muerte era la única expectativa de todos y cada uno de los Astartes. La muerte violenta. No era un sí condicional, era un cuándo. En el servicio del imperio, cada uno de ellos acabaría por sacrificar su vida, y lo aceptaban con flema. Sucedería. Era así de sencillo. Un día, mañana, al año siguiente. Sucedería. Existía una ironía, desde luego. Prácticamente, y según todos los sistemas de calibración que conocían los científicos genéticos y gerontólogos, los Astartes, al igual que los primarcas, eran inmortales. La edad no los afectaría, no acabaría con ellos. Vivirían eternamente, 5.000 años, 10.000, más allá incluso hasta algún inimaginable milenio. Excepto por la guadaña de la guerra. Inmortales, pero no invulnerables. La inmortalidad era una consecuencia de sus poderes de Astartes, sin embargo tales poderes habían sido incorporados genéticamente para el combate. Habían nacido inmortales para morir en la guerra, así eran las cosas. Vidas breves y brillantes. Como Astur Sejanus, el guerrero al que Loken reemplazaba. Únicamente el amado emperador, que había dejado atrás las batallas, sería quien viviría realmente para siempre. Loken intentó imaginar el futuro, pero la imagen se negaba a formarse. La muerte los borraría a todos de la historia. Ni siquiera el gran primer capitán Ezequiel Abaddon sobreviviría eternamente. Llegaría un tiempo en que Abaddon ya no libraría una sangrienta guerra a través de los territorios de la humanidad. Loken suspiró. Ese sería un día realmente triste. Los hombres llorarían pidiendo el regreso de Abaddon, pero él no regresaría jamás. Intentó imaginar cómo sería su propia muerte, y combates fabulosos e imaginarios pasaron raudos por su mente. Se imaginó al lado del emperador, librando una última y magnífica batalla contra un adversario desconocido. El primarca Horus estaría allí, por supuesto. Tenía que estar, pues no sería lo mismo sin él. Loken combatiría y moriría, y tal vez incluso Horus moriría, para salvar al emperador en el último momento. Gloria. Gloria, como jamás la había conocido. Una hora como aquella quedaría tan profundamente arraigada en las mentes de los hombres que se convertiría en la piedra angular de todo lo que viniera después. Una gran batalla, sobre la que se basaría la cultura humana. Luego, brevemente, imaginó otra muerte. Solo, muy lejos de sus camaradas y su legión, muriendo debido a heridas atroces sobre alguna roca inominada, un fallecimiento tan memorable como el humo. Tragó saliva con energía. En cualquier caso, estaba al servicio del emperador, y le serviría lealmente hasta el final. Los nombres se han pronunciado, salmodió Abaddon, y de ellos, aclamamos a Sejanus, el último en perecer. Salve, Sejanus. Gritaron Torgadón y Aximando. Garbiel Loken, dijo Abaddon, mirando a Loken. Te pedimos que ocupes el lugar de Sejanus. ¿Qué contestas? Lo haré de buen grado. ¿Efectuarás un juramento para mantener y defender la fraternidad del Mournival? Lo haré, respondió Loken. ¿Aceptarás nuestra hermandad y corresponderás como un hermano? Lo haré. ¿Serás fiel al Mournival hasta el final de tu vida? Lo seré. ¿Servirás a la Legión de los Lobos Lunares durante tanto tiempo como lleven ese orgulloso nombre? Lo haré, respondió Loken. ¿Juras lealtad al comandante, que es primarca sobre todos nosotros? Preguntó Aximando. Lo juro. ¿Y al emperador por encima de todos los primarcas? Lo juro. ¿Juras mantener y defender la verdad del imperio de la humanidad, sin importar qué mal pueda atacarla? Inquirió Torgadón. Lo juro. ¿Juras mantenerte firme contra todos los enemigos, tanto del exterior como del interior? Así lo juro. ¿Y en guerra, matar por los vivos y matar por los muertos? Matar por los vivos. Matar por los muertos. Repitieron Abaddon y Aximando. Lo juro. Como la luna que nos ilumina, dijo Abaddon, ¿serás un hermano fiel a tus hermanos Astartes? Lo seré. Sin importar el precio. Sin importar el precio. Se acepta tu juramento, Garbiel. Bienvenido a Mournival. Tarik. Ilumínanos. Torgadón sacó una bengala de vapor del cinturón y la disparó al cielo. La bengala estalló en una brillante sombrilla de luz, blanca y potente. Mientras sus chispas caían despacio sobre las aguas, los 4 guerreros se abrazaron y profirieron aclamaciones jubilosas, estrechándose las manos y dándose palmadas en la espalda. Torgadón, Aximand y Abaddon se turnaron para abrazar a Loken. «Eres uno de nosotros», susurró Torgadón cuando atrajo a Loken hacia sí. «Lo soy», respondió este.
Más tarde, en el islote, a la luz de los faroles, marcaron el casco de Loken por encima del ojo derecho con la señal de la luna creciente que correspondía a la luna nueva. Era la insignia del cargo. El casco de Aximand lucía la marca de la media luna, Torgadón la casi llena y Abaddon la llena. Las 4 fases de la luna se repartían entre sus equipos, y de ese modo se simbolizaba el Mournival. Se sentaron en el islote, conversando y bromeando, hasta que volvió a salir el sol. Jugaban a las cartas sobre el césped a la luz de faroles químicos. El sencillo juego que Mersadi había propuesto hacía tiempo que había quedado eclipsado por un leonino juego de apuestas sugerido por uno de los soldados. Luego, el iterador, Mehmet, se unió a ellos, esforzándose considerablemente para conseguir enseñarles una vieja versión del juego. Mehmet barajaba y repartía con una destreza maravillosa. Uno de los soldados lanzó un silbido burlón. «Tenemos aquí a un auténtico Taur», comentó el oficial. «Es un antiguo juego», explicó Mehmet, «que estoy seguro les gustará. Se remonta a un pasado lejano, sus orígenes se pierden en los inicios de la vieja noche. Lo he investigado, y tengo entendido que era popular entre los pueblos de la antigua América, y también entre las tribus de los francos. Les dejó jugar unas cuantas manos de práctica hasta que le cogieron el truco, pero a Mersadie le costaba recordar qué conjunto de cartas ganaba a cuál. En el 7º turno, creyendo haber entendido por fin de qué iba el juego, se descartó de una mano que creía inferior a las cartas que tenía Mehmet. «No, sonrió este. Usted gana. Pero usted tiene 4 de la misma clase otra vez». El joven extendió las cartas. «¿Aún así, lo ve?». La mujer sacudió la cabeza. «Resulta todo demasiado confuso. Los palos corresponden a las capas de la sociedad de entonces», explicó él, como si iniciara una conferencia. «Las espadas representan a la aristocracia guerrera, las copas o cálices, al antiguo clero, los diamantes o monedas a las clases comerciantes, y los bastos o garrotes a la casta obrera». Algunos de los soldados refunfuñaron. «Deje de iterarnos», dijo Mersadie. «Lo siento», repuso Mehmet con una sonrisa. «De todos modos, usted gana. Yo tengo 4 iguales, pero usted tiene as, monaca, emperatriz y sota. Un Mournival». «¿Qué acaba de decir?», preguntó Mersadie Oliton, enderezándose. «Mournival», respondió Mehmet, volviendo a barajar las viejas cartas rectangulares. «Es el antiguo nombre franco para las 4 cartas reales. Una mano ganadora». Detrás de ellos, a lo lejos, más allá de un alto muro de seto invisible en la silenciosa noche, una bengala estalló de repente e iluminó el cielo de color blanco. «Una mano ganadora», murmuró Mersadie. La coincidencia, y algo en lo que secretamente creía llamado destino, acababa de abrir el futuro ante ella. Este parecía realmente muy tentador.